Estamos de regreso en el programa y como lo habíamos anunciado, y estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y vamos a hablar de un tema, violencia de género, muy relacionado el tema de violencia de género cuando un hombre agrede a una mujer y muy pocas veces relacionado cuando las cosas pasan a la inversa, que no suele ser muy publicitado, que no suele ser lo que mayormente pasa, pero pasa. Y estos ángulos a veces no se miran, así es que los vamos a tratar con Edwin Heredia, que ha estado estudiando un poco el asunto. Edwin, bienvenido. Buenas noches, Enrique. Gusto de verte. Es cierto esto, ¿no? O sea, cuando uno habla de violencia de género, inmediatamente es un hombre pegándole a una mujer. Sí, yo estoy en contra de la terminología, porque además, ¿no? No es solo violencia. Cuando el hombre ejerce violencia, se entiende violencia física sobre la mujer, se denomina violencia de género. Pero cuando es al revés, no es violencia de género, sino es violencia doméstica o violencia familiar. Pero no solamente hay una distinción de terminología, sino que las penas o los castigos son mayores en el caso de violencia de género y menores o nulas en el caso de una violencia familiar. Llamar violencia... Y estamos hablando en términos generales, ¿no es cierto? O sea, no solamente legislación peruana, sino no, esto es global ya casi, es ¿no? global porque esto, fíjate, si bien es cierto, tenemos que condenar todo tipo de violencia, ¿verdad? No solamente la violencia física, también existe una violencia verbal, una violencia psicológica, una violencia moral, ¿no? Por eso mismo, yo creo que es mejor cuando se trata de este tipo de violencias entre hombre y mujer, pues es mejor hablar de una violencia intrafamiliar, porque de hecho existe violencia entre esposos, entre hermanos, de padres a hijos, de hijos a padres. Entonces, yo no sé por qué hay que calificar, ¿no?, con el género como si el hombre de por sí, por ser varón, fuera más violento que la mujer, ¿no? Yo creo que no. O sea, no puedo partir de ese hecho, por más que, bueno, por naturaleza el hombre es más fuerte, evidentemente, y quizá, ¿no?, históricamente ha habido un maltrato de la mujer, incluso físico, por supuesto. El asunto que suelen decir es que los hombres piensan que son poseedores, dueños de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y que esto es histórico y que finalmente ellos ejercen un dominio sobre las mujeres, ¿no? Hace poco, en un artículo que precisamente tú me compartiste, se comparaba a los defensores de de posturas que no sean feministas como el Ku Klux Klan, ¿no? Claro, o sea que las nuevas negras o los negros, los esclavos de hoy son las mujeres, y los esclavizadores son los hombres. No, yo pienso que es un desbalance injusto, ¿no? En primer lugar, todos somos iguales ante la ley. Hombre y mujer compartimos la misma naturaleza. Somos iguales, aunque hemos de reconocer que somos distintos, pero uno no vale más que el otro. Y por supuesto, insisto, no hay por qué decir que el hombre sea más violento que la mujer, ni que la mujer sea más víctima que el hombre. Puede ser que culturalmente el machismo, en los lugares donde ha sido pronunciado, haya tenido esa, vamos a decir, connotación de dominio y que eso haya favorecido quizá, ¿no?, la violencia. Pero yo no puedo decir, ¿no?, yo no puedo decir de antemano que el hombre, por ser hombre, ya es un presunto violento, pegador o asesino. Es decir, aunque también es verdad, ¿no?, y lo estamos viendo en nuestro país, lamentablemente, bueno, pues en lo que va del año me parece que hay 7 u 8 feminicidios o asesinatos de mujeres,
bueno, es lamentable, ¿no? Pero yo no puedo luego hacer una generalización del tema y decir, bueno, acá hay una violencia de género y la violencia de género la vamos a castigar pues el doble o más que un hecho similar. Claro, el asunto en estos momentos es que el feminicidio es un homicidio con una pena especial, ¿no es cierto? Sí. Y que se presume que toda persona que mata a una mujer, o sea, un homicida, le está matando por un crimen de odio de género, ¿no es cierto? Claro. O sea, la mato porque es mujer. Claro. Y cosa que no parece ser muy razonable. No, definitivamente no. Ahí hay distintos móviles, ¿no? Que causan ese terrible asesinato, ¿no? Por supuesto, esa terrible muerte, pero no puedo decir que porque seas mujer yo te odio y entonces eso me parece pues una cosa muy tirada de los pelos y propia más bien de unas reivindicaciones feministas radicales que buscan pues eso, ¿no? Victimizar a la mujer y que en definitiva pues que la mujer no solamente esté ya igual al hombre, sino que pase a tener una superioridad moral que yo creo que no la tiene. Las personas que defienden estas figuras del feminicidio, por ejemplo, de las figuras de violencia de género cuando se agrede a una mujer, es porque dicen que la mujer necesita una protección mayor porque históricamente ha sido muy subordinada, indefensa e ignorada además por la justicia, por los jueces, entonces necesita una protección especial de la sociedad. Pero, como digo, empieza a distorsionar el asunto, ¿no es cierto? O sea, crear figuras como esta de que todo asesinato de una mujer es un feminicidio, o prácticamente así lo califican, parece ser una exageración, ¿no? O sea, hay asesinatos de mujeres, pero curiosamente el Perú, leía datos de organismos multilaterales, no es uno de los países que mayor feminicidios tengan. Las tasas más altas de feminicidio están en Centroamérica y en el Brasil, por ejemplo, y el Perú está muy por debajo de la media, ¿no es cierto? Sin embargo, existe violencia contra la mujer y discriminación contra la mujer que deberíamos corregir. Sí, yo creo que discriminación con la mujer, hacia la mujer, cada vez menos, ¿no? Porque es verdad, hace 100 años, ¿no? Hace 100 años, en Europa, la mujer no podía votar, ¿no? No podía ser titular de una cuenta bancaria, no podía tener una empresa, ¿no? O sea, no podía sacar un pasaporte, tenía una dependencia social y económica con respecto al varón. Todo eso es muy cierto y eso sí que era una discriminación porque atenta contra la igualdad. Pero hoy ya no se da eso propiamente, ¿no? En el mundo occidental, en el mundo digamos, ¿no? Claro. Bueno, estamos hablando del mundo occidental porque el mundo oriental tiene como una cabeza cultural distinta a la nuestra, ¿no? Pero efectivamente en el mundo occidental yo creo que en las últimas décadas, ¿no? Todos los movimientos feministas, bueno, los feminismos buenos y los feminismos radicales, pues lo que han logrado es, por supuesto, injusticias también, ¿no? Exageraciones, leyes inicuas, pero han logrado, por supuesto, corregir esas discriminaciones. Quizá todavía subsisten algunas, por ejemplo, se habla de brechas salariales, pero hoy y ahora, ¿no? La mujer que es capaz llega a ser presidenta de un gobierno, ¿no? CEO de una empresa, es decir, no hay nada en el mundo que pueda estar hoy ajeno a la posición de una mujer. Por lo tanto, yo creo que eso esas discriminaciones ya se están corrigiendo, por lo menos en el mundo occidental, como tú bien dices, ¿no? Y entonces tendríamos pues que cuidar de que no se vaya la balanza al otro lado y que el hombre, por ser hombre, ya sea un presunto agresor, ¿no? Perfecto.
Tenemos que ir a una pausa. Claro. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Estamos hablando de este tema de violencia de género. Cuando regresemos pretendo hablar de un ejemplo que ha sido notorio, noticia a nivel mundial, sobre una agresión entre esposos que no se da acá, se da en España, pero que involucra acción agresiva del hombre, reacción agresiva de la mujer, o al revés, los dos terminan agrediéndose y ambos terminan siendo condenados a cárceles, pero con diferentes penas. Hablamos de eso tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, sigo con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia, el tema violencia de género entendida como un hombre agresor contra una mujer agredida. Ese es más o menos el asunto de violencia de género. Si la agresora es la mujer, se le da otro tipo de denominaciones, no se le da la misma connotación de violencia de género. Hay un caso que resulta especialmente interesante y que Edwin Heredia nos los puede ejemplificar y que nos ayuda a comprender un poco el asunto. Ha ocurrido en España, ¿verdad? Sí, en España, la situación es muy sencilla. Una discoteca, altas horas de la madrugada, una pareja, hombre-mujer, discuten, no sabemos si novios o esposos. Creo que esposos. El hombre mayor, 50 y tantos, sí, 38 la mujer. 53 y 38 me parece. Y no muchos años de convivencia, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, parece que discutieron acerca de si retirarse o no de la discoteca. Y ya se encontraban fuera del local cuando, bueno, la mujer le propina un puñete en la cara al varón, ¿no? Al hombre, un puñete en la cara que lo debe haber dejado o cogido muy desprevenido, diríamos, ¿no? Con la guardia totalmente baja. Y él responde con una bofetada, pero con la mano abierta, ¿no? Lo que diríamos pues una cachetada, diríamos, ¿no? Yo creo que es una reacción, yo no diría que natural, pero bastante instintiva, tú lo has dicho, ¿no? Y entonces la mujer continúa y le da un puntapié en la entrepierna, donde duele, diríamos, ¿no? Y bueno, hasta ahí ya parece que intervinieron otras personas, llegó la policía, finalmente, pues, en las indagaciones preliminares, ¿no? Locales, regionales, dijeron que bueno, el hecho no había ido a más, no habían habido mayores lesiones y que bueno, lo dejaban ahí, ¿no? Como una cosa de maltrato físico, lo dejaron ahí. Sin embargo, el tema llegó al Tribunal Supremo Español e intervinieron, ¿no? Pese a que no hubo ninguna denuncia. Me parece que ahí todavía hubo una reacción de la mujer donde terminó incendiando el carro. No, es un caso diferente. Es un caso distinto, ¿no? Pero el Tribunal Supremo lo que hace es intervenir prácticamente de oficio y sobre las decisiones de las instancias menores dice que no, que ahí hay violencia de género por parte del hombre y violencia familiar por parte de la mujer, a pesar de que la mujer propinó. Claro, o sea, fue una agresión mutua, digamos. Una agresión mutua y ella dio los golpes más duros, ¿no? Entonces, pero violencia distinta, ¿no? Y que bastaba pues que fueran hombre-mujer y si el hombre agrede, ¿no? Al margen del motivo, ¿no? de la intencionalidad, pues eso es violencia de género, ¿no? Y entonces pues le dieron 6 meses de cárcel al hombre, al esposo y 3 meses a la mujer, ¿no? Bueno, el doble, bueno, también la mujer por agresiones similares, por ¿no? agresiones similares, pero bueno, claro, ahora, Enrique, mira, hay otra cosa, ¿no? Que esto de la violencia de género por parte del hombre hacia la mujer, y ahora vamos un poquito a nuestro país. El otro día hablaba yo con unos fiscales, ¿no? Y
me decía, no tienes idea de la cantidad de denuncias que llegan por esto, ¿no? Por violencia de hombres, de esposos contra esposas. Y claro, una cantidad muy grande que a veces son, realmente me decían, ¿no?, irrisorias, porque son por cosas muy pequeñitas que podrían calificarse como una desavenencia familiar, una discusión, ¿no? Esto, y ¡pum!, se sienta la denuncia por violencia de género, ¿no? Y entonces, claro, tienen los fiscales que investigar pues cosas que al fin y al cabo no han pasado de eso, de unas discusiones fuertes, pero que la mujer, como se sabe empoderada, o se sabe, si de hecho víctima, ¿no?, en una relación que es desigual por parte, que ha sido calificada en forma desigual por la justicia, entonces denuncia inmediatamente. Entonces, esto está llevando a una distorsión muy grande y, por supuesto, claro, luego vienen los problemas para el hombre, ¿no?, para el varón. O sea, no, y muchas veces, claro, no solamente es una pérdida de tiempo y todo eso, sino que son archivadas estas denuncias, son declarados inocentes los varones, pero ya te han denunciado, ya te han puesto, ¿no?, un cierto estigma. El asunto es que hay casos pues que sí son terribles, ¿no es cierto? O sea, mujeres que terminan una relación de enamorados, por ejemplo, con un hombre, y el hombre dice, no, si no eres mía, no eres de nadie, sí, ¿no? Claro. Y que terminan echándole, hemos visto, ¿no?, echándole ácido en la cara, prendiéndole fuego a la tienda y finalmente matando a la mujer que termina quemada, ¿no es cierto? Cosas por eso. Entonces, ¿cómo proceder? ¿Cómo buscar un equilibrio en este asunto? ¿No? Como te decía, los defensores de esto dicen, no, hay que, ¿qué se llama?, dar estas normas, que, aunque parezcan extremas, desiguales, hay que darlas porque las mujeres necesitan ser defendidas. Yo creo que necesitan ser defendidas, por supuesto que sí, pero con objetividad, sin desigualdad, sin victimismos, sin presunciones de culpabilidad por parte del varón, ¿no? Y también dándonos cuenta de que la mujer, ¿no?, también es capaz de ejercer violencia sobre el varón. Por ejemplo, normalmente la violencia psicológica corre por cuenta de la mujer. Y cualquier mujer puede decirlo, cómo ellas son muy capaces de pues, llegar a exacerbar, llegar a sacar de quicio, ¿no?, a un varón, porque tienen pues una capacidad para ello, ¿no? Entonces, claro, bueno, sin justificar ninguna reacción violenta, claro, de parte de él. Por eso, no se puede. Por eso yo creo que es bueno decir, y eso también es parte de mi respuesta, no existe violencia de género, existe violencia. Hombre o mujer, violencia. Violencia. Y si se da dentro de la familia, es violencia familiar para hombre o para mujer. Así es. Y hay que legislar con toda justicia y con todo el peso de una ley justa, ¿no?, cualquier violencia, pero juzgarla como tal, no porque venga del hombre, debe ser más penada, más estigmatizada, ¿no? Porque, insisto, ahora se ha desequilibrado tanto, y me lo decían esos fiscales amigos, se ha desequilibrado tanto esto que prácticamente el varón ya perdió antes de entrar, porque hay una clara presunción de que él es el culpable, de que ante cualquier denuncia él va a salir perdiendo. Entonces, claro, denuncias falsas, ya no hay presunción de inocencia, y por tanto el hombre pues ante estas cosas sí debe temer y sentir un miedo, porque te sientes impotente, incluso porque a veces hay denuncias que o son exageradas o incluso son totalmente falsas. Y claro, estas desigualdades las crea unas leyes desiguales, ¿no? Esta es mi opinión, Enrique. O sea, yo creo que violencia de género habría que desterrar ese término, ¿no? Es decir, violencia. La violencia no tiene sexo, no tiene género.
La violencia no tiene edades. no tiene edades, ¿no? La violencia venga de donde venga, no se puede ejercer, no se puede permitir y hay que condenarla, pero en sus proporciones, ¿no? Como tal, y no pues por ser un varón ya yo estoy prácticamente condenado, vamos a decir así, ¿no? ¿Crees tú que en nuestro país podríamos ir nivelando mejor la cancha para para hombres y mujeres? ¿Crees que nuestra sociedad está siendo cada vez más consciente de que hombre y mujer son diferentes pero iguales en dignidad ante la ley, que no puede haber discriminaciones de sexo? Sí, es que, ¿sabes qué sucede, Enrique? Que yo sería optimista en el sentido al que te refieres, ¿no? Pero hay dos cosas que atentan contra ello. Una es que lamentablemente siguen habiendo asesinatos de mujeres, ¿no? Y entonces esto predispone tremendamente en contra de la opinión pública, ¿bien? Y dos, que existe toda una ideología detrás. Existe la ideología de género que es hija del feminismo radical, feminismo radical que es justamente la que lleva esto consigo. O sea, hay muchos miles... Hablas de un feminismo radical que pretende que el hombre es enemigo de la mujer. Exactamente, ¿No? o dicho de otra manera, sí, que en realidad se hacen la guerra entre los dos. Antagónicos. Antagónicos. No complementarios, sino antagónicos. Exactamente, ¿no? Entonces es como una guerra entre ambos y que ha sido siempre así y que ahora es el momento de la mujer. Y ese feminismo radical es el que quiere, pues en aras de una reivindicación de la mujer disque venida menos, pues elevarla de tal modo que, bueno, prácticamente no se iguale al hombre en teoría, sino que lo sojuzgue incluso. Entonces, hay mucho dinero detrás de esta ideología y mientras exista esta ideología plasmada en ONGs que están en todo el mundo, ¿no? Con mucho dinero, entonces va a ser bien difícil porque bueno, sencillamente hay mucho poder mediático, económico, político, social, para que estas cosas sigan, ¿no? Sigan hablando pues de violencia de género continuamente y empoderando cada vez más a la mujer, pero no en el buen sentido, sino versus el hombre. Gracias, Edwin. De nada, Enrique. Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia, gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el lunes en Modo Avión.